Buenas noches, estimados papitos y mamitas. Hoy estoy muy contenta de poder volver a conectarme con ustedes y esta vez con el tema Educar con propósito. ¿Y por qué este título? Porque suele pasar que dejamos pasar por alto la gran pregunta: ¿para qué educamos? Es decir, ¿qué perseguimos? ¿Qué objetivos tenemos? La educación del ser humano es un proceso complejo, qué duda cabe, ¿no? Se educa no solo la mente, sino también el corazón. Y es preciso tener claro qué objetivos y valores perseguimos. Porque se puede ser inteligente, por ejemplo, sin ser moral, ¿no? O ser creativo, pero no ético. Sensible a las emociones y no usar esa sensibilidad al servicio de los demás. Por eso es importante estar plenamente conscientes al momento de educar a nuestros hijos y brindarles las experiencias que les posibiliten un desarrollo pleno, ¿no? Potenciando todas sus capacidades y les permitan también formar un mundo mejor. Entonces, educar no es solo dar conocimiento, va más allá, es acompañar, es guiar, contener, consolar, abrazar, escuchar, comprender, perdonar, incluso ofrecer alternativas, hacer autocrítica también, negociar y sobre todo también ser ejemplo y modelo de lo que queremos que sean nuestros hijos. ¿Te has preguntado qué pasaría si tú ni tu pareja trabajaran? ¿Cuál es tu propósito de trabajar? Seguramente me dirás realizarte para ser feliz, ¿sí? También conseguir dinero para poder alcanzar tus sueños, entre ellos indudablemente mantener a tu familia, ayudar a tus padres, quizá tener tu propia casa y muchas otras cosas más. Es decir, tienes objetivos detrás, ¿verdad? Tienes propósitos. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el propósito al educar a tus hijos? ¿Lo has meditado alguna vez? ¿Lo has conversado con tu pareja? Eso es muy importante, porque el que no sabe dónde va, no llega a ninguna parte. Como padres es importante que tengamos metas, como dije ya, precisas, de lo que nos gustaría alcanzar o desarrollar en el desarrollo de nuestros hijos. No solo somos proveedores, sino también motivadores, ¿no? Acompañantes y modelos. Y hasta descubrir talentos si somos observadores y hacemos bien nuestra tareita. Lo que sí debe estar claro es que nunca nuestras metas deben mezclarse con nuestros anhelos frustrados, impulsando a hacer a nuestros hijos lo que nosotros no logramos ser, ¿no? Bien, dicho esto, te invito a observar la siguiente imagen con su reseña. ¿Estás solo picando piedras o haciendo una catedral? Esta es la historia de tres picapedreros afanados en la ardua tarea de cincelar unos enormes bloques de piedra. Un transeúnte les preguntó: ¿qué están haciendo? El primero respondió: ¿no lo ves? Picando piedras. El segundo: ganándome el sueldo. Y el tercero: construyendo una catedral. Los tres actuaban de una manera semejante en apariencia, pero era distinta la acción por el sentido de lo que les movía a cada uno. Y también sería disímil su entusiasmo, satisfacción o realización personal, ¿verdad? Todo padre o madre en algún momento de su propia actividad paternal debería preguntarse sobre lo que está haciendo cada día. ¿Cuál es su principal objetivo y motivación? Quizás si estuviéramos conscientes de esto, gritaríamos menos y hablaríamos más, o escucharíamos más, ¿no? Castigaríamos menos y comprenderíamos más. Entonces te pregunto, ¿estás solo educando o criando niños felices y emocionalmente estables, saludables, inteligentes y productivos? Es decir, la primera cuestión que deberías plantearte como padre es: ¿qué hago cuando educo? ¿Te has imaginado cómo te gustaría que sean tus hijos de grandes? Ahora podría plantearte la segunda pregunta, ¿no? Que es esta. Imagínalo. Tómate un minuto y visualiza cómo te gustaría que fueran de adultos. Detalla acciones, adjetivos, cualidades, lugares. ¿Lo estás imaginando? ¿Cómo se relaciona tu hijo o tu hija con otras personas? ¿Qué clase de padre o madre te gustaría que sea? ¿Qué clase de profesional? Quizás te imaginas una persona segura de sí misma, con una buena autoestima, perseverando ante sus sueños, siendo capaz a la vez de llevarse bien con los demás, compasiva,
manejando el estrés? Bien, esos son tus propósitos. Y ahora tercera y última pregunta. ¿Qué deberías hacer, no? ¿O qué estás haciendo hoy para que esas expectativas sean una realidad? Un ejemplo, quizá te has imaginado a tu hija siendo una persona con mucha autoconfianza y no te das cuenta que se la puedes estar quitando con cada grito o castigo por los errores que comete hoy. O puede que hayas imaginado a tu hijo siendo una persona que sabe escuchar y entender y llevarse bien con los demás. Pero si tú no lo escuchas ahora, ni le consuelas cuando llora, entonces difícilmente se va a convertir en ese tipo de persona, ¿verdad? O quizá lo hayas visualizado optimista y perseverante, pero si solo te escucha quejarte o te ve tirar la toalla diario ante la primera dificultad, ¿cómo crees que se convertiría en ese tipo de persona? Entonces lo importante no solo es tener metas, sino los pasos fijos y claros para conseguirlas. Eso es muy importante. Si yo pudiera fotografiar este momento de tu vida respecto a la crianza de tus hijos, ¿qué tomas resaltarían? ¿Cuáles serían las que más se repetirían? Y las que sin duda alguna tus hijos van a recordar más. Quizá las tomas más resaltantes o repetitivas serían momentos de mal humor, estrés, de risas y juegos, o quizá de ausencias, de abrazos, y cuántas otras no lo sé. Solo tú y tu pareja lo saben. Y claro, lo más importante, también tus hijos lo saben. No solo lo saben, lo sienten, porque lo viven día a día. Tienen que vivir quizás con tu mal humor, con el miedo que les genera tus gritos, tu falta de control emocional, y estas vivencias, ya sean positivas o negativas, experimentadas a repetición, claramente tendrán su impacto en el cerebro, en formación de tus hijos, ya sea perjudicándolos o beneficiándolos. Así que, atención con las acciones o palabras que puedan estar sobre todo perjudicándoles. Bien, vamos a ver acciones que te alejan de la meta para tener hijos felices y saludables emocionalmente. Vamos a ver algunas acciones que pueden darse no siempre a diario, pero suelen darse a repetición y eso puede impactar, como dijimos, negativamente, ¿no? Porque en realidad como padres, ¿y quién no? Podemos tener muy buenos propósitos, pero como dije, si esos propósitos no están acompañados de pequeños pasos que debes dar día a día, de nada nos sirve. Entonces la clave será, antes que nada, tomar conciencia de qué cosas estamos haciendo equivocadamente y cuáles acertadamente, las cuales nos acercan o alejan del camino para el éxito. A continuación veremos algunos ejemplos típicos que nos impiden lograrlo, ¿no? Como la crítica, repetir patrones de crianza en nuestra propia infancia que no siempre han sido saludables, el castigar en lugar de enseñar, el asustar, entre otros. La crítica. ¿Te das cuenta del efecto de tus palabras sobre tus hijos? Los padres deben entender la idea de te quiero siempre, pero a veces no amo tu comportamiento. Los niños son muy sensibles a los calificativos como tonto, malo, torpe, no te soporto, me hace renegar siempre. Le hacen mucho daño y pueden afectar de modo negativo la valoración que tienen de sí mismos, de su autoestima, ¿no? Es importante también no comparar, no usar frases como aprende de tu hermano, o ¿por qué no eres como tu primito?, ¿no? O eres tan llorón, ¿no?, como ese niño, o como el vecino, ¿no? Tampoco conviene generalizar, y en ese sentido hay que prescindir de expresiones como siempre estás gritando, siempre estás pegando, nunca prestas nada, nunca haces caso, nunca escuchas. Es mejor decir ahora estás haciendo tal o cual cosa, lo que le indica al niño que aquella conducta sí es susceptible de cambio. Asimismo, si le dices que es un desordenado en vez de que el cuarto está desordenado, sientes la posibilidad de cambio, ¿no? Recoge tu ropa del suelo y colócala en el cesto. Pero si le dices ya que es un desordenado, ya para qué hago algo, ¿no? Si soy así. Es importante cómo decimos las cosas, ¿no? Hay que evitar la crítica. La falta de flexibilidad mental. Esto también perjudica. Con esta imagen te invito a la reflexión.
¿Cuál es nuestro propósito en la vida respecto a las habilidades de nuestros hijos? ¿Que sean como nosotros? Y si no es así, ¿los juzgamos? O que sepamos alentar cada uno de sus talentos, aunque no necesariamente es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta de la responsabilidad de tu mirada frente a la autoestima, desarrollo y felicidad de tus hijos? Piénsalo, por favor. Otra, la repetición de patrones inconscientes. Esta frase de la poeta y activista norteamericana Maya Angelou: me convertí en el tipo de padre que mi madre era para mí. Refleja muy bien lo que muchos padres suelen hacer en automático: repetir inconscientemente la misma forma de cómo lo criaron a uno, lo cual tiene sentido si lo hicieron bien. Caso contrario, habría que tomar conciencia de esas actitudes, palabras o acciones negativas que podrían estar perjudicando ahora mismo a nuestros hijos. Es importante recordar que aprendemos mucho más de nuestros padres de lo que les atribuimos. Cuando nos convertimos en padres, a veces comenzamos a reconocer su influencia en la forma en que tratamos a nuestros hijos. Esto es algo importante a tener en cuenta, ya que probablemente nuestros hijos aprenderán de nosotros lo que significa ser padres. Y entonces la pregunta es: ¿estoy actuando como padre correctamente? O en algunos casos me equivoco y sería bueno corregirme. ¿Cuál es el propósito al castigar a tus hijos? Te pregunto. ¿Descargar tu cólera o enseñar? El castigo físico, ¿no?, es otro factor que influye de manera negativa o te aleja, ¿no?, de los buenos propósitos de tener hijos felices y saludables. Si tu propósito es sacar tu cólera, déjame decirte que no solo será eso lo que pasará, sino que por un lado va a disminuir el grosor de tu corteza cerebral por la muerte de neuronas, lo que va a afectar ¿qué cosa? Su capacidad cognitiva, es decir, su capacidad de aprendizaje, de memoria. Y también emocionalmente lo va a afectar, porque van a ser proclives a sufrir ansiedad, incluso hasta depresión en la adolescencia o en la adultez. Van a tener menor autocontrol y lógicamente más dificultades para manejar y controlar sus emociones. También van a aprender a utilizar la violencia como medio para resolver los conflictos, porque es lo que tú les has enseñado. Asimismo, puedes tener niños con menos iniciativa, incluso limitar su capacidad para pensar o resolver problemas, y también dañar su autoestima. Entonces, mucho cuidado con el castigo físico. Es mejor dar consecuencias. El generar miedo, ¿no? Otra cosa que te aleja de un buen propósito. Yo te pregunto, ¿tu verdadero propósito como padre es que tus hijos te respeten o te tengan miedo? El respeto se gana, el miedo se impone y genera también muerte neuronal, así como ansiedad y baja autoestima. Entonces hay que dejar de lado los gritos, las amenazas, las culpas y toda acción que genere ansiedad o incluso incertidumbre, ¿no? Y por eso en ese sentido justamente también debe haber reglas siempre fijas, ¿no? Si no es así, hay que ponerlas, ¿sí? El castigo psicológico. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de mandarlo al rincón? Cuando tú aíslas a tu hijo, al mandar al rincón, ¿qué siente? ¿Qué crees que siente? Siente culpa, remordimiento, se siente malo, y también lo aíslas de la capacidad de conectar contigo. Tú, por tanto, pierdes la oportunidad de hacerle razonar, de enseñarle, de escuchar sus razones y emociones y empatizar lógicamente con ellas. Pero es importante tener clara la diferencia fundamental entre una consecuencia lógica y un castigo. Y esta, ¿en qué radica? En la intención con la cual actuamos. ¿Quiero que mi hijo aprenda una habilidad de vida o quiero que pague por su error? ¿Corrijo desde la rabia o la empatía? Para saberlo debes preguntarte, ¿esto que estoy haciendo con mi hijo lo humilla, lo lastima, lo culpabiliza, lo frustra o lo invita más bien a reflexionar y a pensar en alternativas adecuadas a su comportamiento? Entonces, de ahora en adelante, en vez de aislarle, mandándole al rincón o a su habitación, respira, luego conversa, sobre todo escucha, después razona y explica por qué está mal su comportamiento.
y enseña mejores formas de actuar. Cuando un niño está calmado, es capaz de entender. Cuando hay miedo, hay susto, hay ansiedad, se bloquea y no te entiende. Entonces, respira. Otro error, el no razonar o no explicar, simplemente imponiéndote, ¿no? Esta imagen nos dice mucho. Cuando tu hijo se equivoca, ¿cuál debería ser tu propósito? Que aprenda, ¿verdad? Y para eso, lógicamente, tienes que razonar, explicar y enseñar, para que entienda y gane una lección. No le juzgues a él como persona, porque cuando le dices, como ya dijimos, tonto o no piensas, le descalificas, con lo cual baja su autoestima y pierde la motivación para el cambio. Y tú dejas pasar la oportunidad de enseñarle cómo lograr ese cambio justamente, ¿verdad? Otro error es no educar con el ejemplo, como vemos con esta imagen, ¿no? Somos contradictorios muchas veces, actuamos así. Y en ese sentido, nuestros actos dicen lo contrario de lo que predicamos. Si yo le pido a mi hijo calma, tengo que ser capaz de calmarme. O si le pides que no sea grosero, tú tampoco deberías serlo. O si tú le pides que escuche, tú deberías escucharle también a él o ella, ¿no? En concreto, un aprendizaje eficaz se da básicamente ¿con qué? Con el ejemplo diario. Así que, si necesitas que tu hijo haga algunos cambios, empieza por ti. Bien, ahora veamos algunas propuestas que harán más fácil conseguir tus buenos propósitos como padre. Esta es la primera propuesta que te hago. Y te la formulo en pregunta. ¿Educas desde el ejemplo? Un ejemplo en realidad vale más que 1000 sermones. Desde muy pequeños los niños tienden a imitar todas nuestras conductas, buenas o malas. Por eso te propongo de que te tomes algo de tiempo para reflexionar sobre tus nobles propósitos. ¿Sueles pedir a tus hijos lo que tú no eres capaz de hacer? ¿Crees que tienes algunas actitudes o acciones que no sería bueno que tus hijos las imitaran? ¿Cuáles son? Empieza a cambiar. Podríamos seguir con más preguntas. Lo importante es, al final, ver si conseguimos ser coherentes con lo que exigimos. Eso es importante. Otra, escuchar para comprender y no para reprender. Cuando vas con la intención de solo sacar tu enfado, difícilmente vas a poder ayudar a tu hijo o hija. Entonces te quiero dejar algunas frases clásicas que los padres suelen decir y sus alternativas, para que las puedas tener al alcance de tu vista, escribirlas a mano, ¿no? Y tenerlas, aunque sea en el bolsillo o en una libretita chiquita, hasta que las hayas interiorizado. En vez de decirle, por ejemplo, cállate, ¿no? Dile, ¿cómo te ayudo? O en vez de decirle, por todo lloras, sé que es difícil para ti. Desahógate. Hablemos. En vez de decirle, no grites, habla bajo, como yo en este momento. O en vez de decirle, no debes tener miedo, dile, respira calmada y profundamente, como yo, para que podamos conversar. O en vez de decirle, ya me hartaste, ¿necesitas un abrazo? O en vez de decirle, me voy, te dejo, si sigues así. Estoy aquí para ti. Y si tienes otras frases más, reflexiona sobre ellas y busca una alternativa asertiva. Algo importante también, ¿no? Mirar desde la perspectiva de tus hijos y empatizar. Los niños piensan como niños. Ven una oportunidad de juego en cada ocasión o situación. Aprovechan cada minuto para tener tiempo libre, sin obligaciones, sin normas, juegan y disfrutan el día sin más. Por eso es importante que ante una situación de conflicto o de mal comportamiento, antes de actuar, de gritar, te pares a mirar con sus ojitos, desde sus zapatos. Y preguntarte, ¿qué puede estar necesitando mi hijo? ¿Por qué se está portando así? ¿Es parte de su desarrollo? Probablemente.
de su exploración, sus ganas de curiosear, sí, quizás. O también quizás está llamando tu atención por el tiempo que no le dedicas. Quiere una caricia, una palabra de afirmación. Reflexionar, ¿qué puede estar necesitando? Y dárselo luego. Discúlpate si te equivocas. Tenemos derecho a equivocarnos y eso no significa que seamos malos padres, ¿no? Lo importante es reconocer los errores y utilizarlos como fuente de aprendizaje. Una frase sencilla como, perdón hijito, ¿no? Refuerza su buen comportamiento y le enseña a rectificar también a ellos, a hacerse responsables de sus actos. Así cuando ellos también se equivoquen van a saber ofrecer sus disculpas, ¿no? Y reparar su error. A la vez que favoreces también su empatía, ¿no? Desarrolla su asertividad y también fortalece su autoestima, porque el niño siente que él es importante, que lo respetas como persona. Otro punto importante, hay que establecer reglas claras, ¿no? Dar límites claros, sin amenazas. Hay que pactarlos incluso con anticipación, que el niño sepa qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Reglas bien explícitas, con cierta lógica, ¿no? Que le den seguridad al niño, que creen vínculos afectivos y ayuden al niño a saber cómo debe actuar. Las normas deben ser entonces claras y coherentes también de acuerdo a la edad, ¿no? E ir acompañadas, como dije, de explicaciones lógicas. Por ejemplo, debemos dejarle claro que después de jugar tiene que recoger sus juguetes. Si no, alguien, por ejemplo, podría tropezar con ellos, podrían romperse, extraviarse, etc. Y como dijimos, las normas brindan seguridad al niño, al saber qué es lo que espera, ¿no? O se espera de él. Otro punto importante, mantener la calma. Siendo conscientes de que los gritos, las comparaciones, las faltas de respeto afectan negativamente el desarrollo armonioso de la personalidad y daña seriamente la autoestima y llenan a nuestros hijos de dolor, tristeza, culpabilidad e inseguridad, debemos procurar establecer las bases de una relación respetuosa, ¿no? En la que sea habitual dialogar, escuchar, explicar, agradecer, reconocer errores, disculparnos, compartir, perdonar y lógicamente abrazar y besar también, ¿no? Otro punto fundamental, ¿no? Darles tiempo de calidad, sea para jugar, leer un cuento, mirar las estrellas, hacer juegos de sombras en la pared, lo que fuera, lo que los haga felices. Es decir, vincularte positivamente con ellos, ¿no? Y conseguir que vivan en un contexto donde se sientan queridos, aceptados, respetados. Por ello es importante establecer momentos para pasar en familia. Ideal sería dedicarlos a diario, ¿no? Un tiempo donde tu hijo ya sabe, es el momento para mí o para la familia, ¿no? Debemos estar todos juntos o jugar. Y si no se puede papá, mamá con los hermanos, por lo menos papá y yo, ¿no? Hoy día, mañana también, a la misma hora. Ideal. Simplemente disfrutar del momento, ¿no? Que comparten. Pueden contar anécdotas también, escucharse mutuamente. Entonces es un tiempo para reír, jugar, ¿no? Momentos que van a quedar definitivamente grabados en la memoria de tus hijos. Y probablemente serán escenas que se repitan también con tus nietos. Recuerda que le estás enseñando también a ser padre, hoy, así de niño. Otro punto fundamental, ¿no? Empatizar con las emociones, acompañando con serenidad y empatía todas. No hay ni buenas ni malas, todas son válidas. Expliquémosles que no existen emociones malas. Hay que identificarlas, compartirlas y gestionarlas con destreza. Por ejemplo, ¿no? Sé que estás triste. Todo el mundo necesita expresar sus emociones. ¿Quieres un abrazo? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Te preocupa algo? Pero lo importante es que entienda que no todas las acciones son válidas. Si por estar molesto le pega a su hermanito, eso está mal. Tiene derecho a estar molesto. Podría respirar, podría arrugar papeles para sacar su enojo, pero lo que no está bien es pegarle a la hermanita, ¿no? Entonces ahí hay que fijar límites, pero no en las emociones. Lo que decíamos antes también, ¿no? Dar consecuencias en vez de castigo. Si un niño ensucia al comer, ¿qué es lo que debería enseñársele?
y hay que limpiar. ¿Qué gano diciéndole ya? No hay televisión. Castigado. Eso es un castigo. El niño no aprende nada. Más bien aprende a sentirse mal, culpable, pero no aprende una lección de vida. Si yo ensucio algo, lo limpio, ¿no? Si rompo, lo reparo. Si lo tiro, lo recojo. Es decir, hay que optar por la resolución de los conflictos de forma positiva, ¿no? Olvidándonos de las amenazas. Es decir, afrontar los conflictos, el mal comportamiento, de manera empática, buscando soluciones lógicas, como la que vemos acá en la imagen, ¿no? Aunque sea que lo haga mal, pero ya está reparando su pequeño error o distracción, ¿no? Y explicarle por qué fue que ocurrió eso, ¿no? Quizás estuvo distraído o por jugar, lo que fuera, ¿no? Entonces, explicarle qué es lo que ha pasado y bueno, que como es su acción, él tiene que repararlo. Evitar la sobreprotección. Si tratas de evitar las frustraciones a tus hijos, ¿qué vas a generar? Una persona incapaz de manejar el dolor, incluso incapaz de pensar y generar soluciones. La sobreprotección resulta muy perniciosa porque hace a las personas dependientes e inseguras, incluso con poco control emocional y también incapaces de tomar decisiones y de enfrentar las dificultades. Y eso también trae sus consecuencias en la autoestima. Va a tener poca autoconfianza. Incluso pueden volverse personas apáticas o desafiantes. Es decir, la sobreprotección, incluso científicamente se sabe que produce menos materia gris en la región prefrontal de su cerebro. ¿Y de qué se encarga esta área? Pues de la toma de decisiones, de solucionar problemas, del control de impulsos, miren qué importante, de afrontar retos, de la motivación y planificación de estrategias para el logro de objetivos, entre otras cosas más. Qué importante, ¿verdad? Entonces, no hay que sobreproteger. Otro punto importantísimo, evita el estrés en tu hogar, ya sea por peleas, problemas económicos, lo que fuera. El estrés daña a los niños, a ti también. Cuando estás estresado, le contagias ese estrés, indudablemente, a tus hijos, ¿no? Y también, lógicamente, va a haber menos materia gris por la muerte neuronal. Entonces tenemos que dialogar por nuestro propio bien. Porque incluso cuando los padres pelean, aparte de generar ansiedad, miedo, también es, la conducta que ella va a repetir, o él va a repetir, cuando tenga su propio hogar. Que las cosas se solucionan peleando, gritando, tirándose las cosas. Entonces, si pasó, luego que te calmes, ir a hablar con ellos, disculparte, ¿no? Por el miedo que les ha ocasionado. Y decirle que no es la forma. Y que vas a intentar evitar en adelante que esto suceda. También enséñale a ser cooperador, productivo, útil a los demás también, ¿no? Hay que hacer, educarles en valores en realidad, ¿no? En el esfuerzo, en la cooperación, la constancia, la perseverancia, porque son claves para el éxito y también para vivir y convivir en sociedad. Por otro lado, no les satures con tantas cosas, con tantos regalos. Quizá porque tienes que trabajar, tienes remordimientos y compensas con cosas materiales. Si enseñas a tu hijo a focalizar la felicidad hacia su interior, no dependerá tanto del dinero, la ropa de última moda o el juguete más popular para ser feliz. Y en ese sentido estarás contribuyendo a prevenir que se sienta vacío si no los tiene. Su felicidad no va a depender tanto del exterior y va a poder enfocarse en encontrar felicidad con otros aspectos, ¿no? Más relacionados con los valores, el altruismo, la superación personal, el esfuerzo, el aprendizaje, el deporte, el desarrollo de sus cualidades artísticas, el yoga, entre otras prácticas. Finalmente, dejen tus hijos los mejores recuerdos. Grita menos y respira más. Habla menos y escucha más. Juzga menos y observa más. Trabaja menos y juega más. Regaña menos y comprende más. Rechaza menos y abraza más.
Bien, papitos. Muchas gracias por su tiempo y atención. En breve nos conectamos para las preguntas. Gracias.